Programa. Le queremos dar la bienvenida a Pablo Antonini, ¿Qué presidente de Farco. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muy bienvenido a Conado al Frente. Y estamos en comunicación con... todavía no está. Bueno, pero vamos a estar en comunicación con Damián Loretti, abogado. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas con él. Contanos un poco. ¿De qué se trata Farco, Pablo? Farco es una red de radios comunitarias, es la más antigua, digamos. Somos cerca de 110 radios en 22 provincias, que nucleamos. Una radio comunitaria, siempre hay un montón de debates, pero ahora hay una ley que establece qué es una radio comunitaria, lo cual nos ordena un poquito el debate y el requisito para pertenecer a Farco. Somos medios de comunicación gestionados por instituciones u organizaciones sociales, o sea, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, gremios, hay algunas radios de gremios, o comunidades de pueblos originarios también. Hay alguna radio parroquial también, hay una diversidad muy grande de enfoques, de miradas, de situaciones. Sí, hay esto algunas... ¿cuándo se inicia? Bueno, esta radio, sin ir más lejos, claro, es integrante de Farco. Estamos acá en un café en Buenos Aires y a su vez hay otras en entornos rurales, digamos, hay toda una riqueza que tiene que ver con las distintas estrategias en las que el pueblo se las arregla para hacer comunicación. Tiene un trabajo sobre las audiencias nada despreciable. En Santiago, en un laburo que hicimos entre Universidad y Ministerio de Salud, contaban los integrantes del extinto Plan Nacer del Ministerio, que la mayor capacidad de fidelización de mensajes lo tenían las radios de Farco, y se pautaba hace un tiempo, ¿no? Hace como 4 o 5 años atrás, se laburaba mucho, eran las radios del MOCA, se trabajaba mucho con eso. Es que sí, claro, hay una, porque somos radios que son justamente de organizaciones, entonces la gente no se relaciona solo mandando un WhatsApp o un audio o llamando por teléfono, sino produciendo programas, participando de los contenidos, participando de la gestión de la radio. Entonces hay todo un entramado social, que es lo que explica que hayamos sobrevivido la mayor parte de nuestra historia en la ilegalidad, porque éramos ilegales hasta la sanción de la ley, y hoy en este contexto, mientras otros armados por ahí, hechos muy apresuradamente con pautas, se deshicieron en 2 minutos, nosotros seguimos estando porque sabemos hacer mucho con poco, pero sobre todo porque hay comunidades que sostienen a las radios, que las bancan, que las defienden en las épocas en las que éramos ilegales, por ejemplo, frente a intentos de decomiso. Tenemos un montón de historia de gente parada, plantada, impidiendo que se lleven los equipos. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que les da una característica de fidelización, como decís vos, muy, muy particular. Te hago una pregunta respecto de esto que vos decías, de los avances que hubo en favor de la concentración, de la corporativización y monopolización de los medios. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Cómo lo viene viendo Farco? ¿Cómo lo vienen viendo los distintos espacios? Y con mucha preocupación, obviamente. Justamente eso se hizo desguazando esta ley que tenía entre sus principales características la de ponerle límites a la concentración y a la monopolización, y además con toda una serie de políticas que van tendiendo a una homogeneización del discurso, enmascarado, que esto es lo más perverso, en un discurso de modernización. Ellos no dicen nosotros queremos concentrar, ellos dicen no, el problema de la ley es que está vieja y que ahora entonces con la convergencia y las telefonías, internet, es todo lo mismo y vamos a modernizar, y usan modernizar como sinónimo de no regular y de no ponerle límites a la propiedad y a la cantidad de medios en las mismas manos, y bueno, a ese lado vamos. Estamos en comunicación con Damián Loretti. Ahora sí, él es doctor en Ciencias de la Información y uno de los redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Damián, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Damián, estamos acá con Cristian Dodaro, está también Pablo Antonini. Estamos hablando con ellos justamente de la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, populares y alternativos como contracara de las medidas del gobierno nacional que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, ¿no? A los monopolios. Bueno, ¿cómo andás? No sé si saludarte como profe, como compañero, Damián, como... Como quieras.
Bueno, ¿cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Como compañeros y buena gente. Oh, buenísimo. Acá con Pablo veníamos hablando de lo difícil que es para los medios comunitarios esta nueva falta de regulación, porque no la podemos ni siquiera llamar re-regulación, porque hay un vacío legal que ahora nos vas a contar un poco en este último tiempo. ¿Cómo podrías describirnos más o menos cuál es la situación de la legislación ligado a medios y en este momento? Sí, cómo no puedo. La frase re-regulación, que es vieja en la carrera nuestra, yo la aplicaría, no hay vacío. Hay regulación Bien. a favor de los poderosos. Claro, No hay una broche de casualidades, hay una política. claro. ¿Cómo arranca esto? Empieza con el gobierno digo más, también hay que contar errores del gobierno anterior, ¿no? Pero de algún lado tenemos que empezar a contar ahora. A partir de la instalación del gobierno de Macri, los ministros de Comunicaciones y del Sistema Federal empiezan a reclamar la renuncia de Sabatella, cargándose la institucionalidad de la ley, que estaba hecha a modo de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a plazos y modos de remoción de las autoridades. La Comisión Interamericana había dicho hace un tiempo, perdón que insista en eso, pero es importante, que tenían que tener los lapsos de vigencia de los mandatos fijos y descalzados de la autoridad que los designaba. Eso la ley lo tenía porque el mandato de Sabatella debía durar, al igual que el de Tristan Bauer, hasta diciembre del 2017, porque fueron nombrados en diciembre del 2013. Y la Comisión Interamericana también dijo en un documento del año 2009, es decir, a la par de cuando se estaba discutiendo la ley, que la remoción de las autoridades de aplicación para garantizar su independencia frente a las presiones políticas y de los sectores económicos, nombra a ambos, debían hacerse por mecanismos reglados y causas graves. Y acá la causa grave era que es de un palo político distinto al del presidente entrante. Esto estaba dicho así de modo descarnado, no es una especulación. Claro. Entonces lo primero que hacen es intervenir AFCA, y el 23 de diciembre, incluso el boletín oficial donde estaba el decreto de intervención de AFCA, salió más tarde. Pasaron situaciones difíciles de entender, que es que llegaban los funcionarios y le decían, usted ya no trabaja más acá, ha sido removido. ¿Cómo ha sido removido? Sí, por el decreto tal, y el decreto no se había publicado. Entonces, primero dejaron a la gente afuera, después se publicó el decreto. Y después vino el decreto de necesidad de urgencia 267, que tiene muchos problemas, de fondo y de forma. Lo de forma es que nada admite un DNU que sea vinculado al tema de libertad de expresión, porque lo que exige el sistema interamericano es que las regulaciones sobre libertad de expresión se hagan cumpliendo el principio de legalidad formal, es decir, por el Congreso de acuerdo a sus pautas constitucionales. Ahí también tenemos un problema heredado de la ley de DNU del gobierno anterior, si nos alcanza el tiempo, amplío esto. Y el problema de fondo es que son varios. Uno es que amplió las prórrogas automáticas y los lapsos de vigencia de las licencias. El otro es que, con lo cual, digamos, titularizan casi como si fuera un dominio las frecuencias cuando es en público. El otro problema es que multiplicó por 1.5, es decir, agrandó un 50% los techos de concentración, salvo en el cable, que en lugar de agrandar los techos de concentración los diluyó, porque transformó el cable en una empresa que fuera un teléfono. Claro. Quitó todas las obligaciones de cumplimiento de contenidos locales, nacionales. Y al mismo tiempo desmontó la institucionalidad. Ahí habíamos publicado en enero del 2016 con Luis Lozano y Diego de Charra una serie de notas, y ahí no inaugurábamos lo que iba a pasar con el fútbol, porque lo que se llaman los eventos de interés relevante tienen un régimen especial que está tomado del modelo europeo, que el Consejo Federal, que el gobierno disolvió por decreto,
al igual que la Defensoría del Público, que la dejó vacía, son los encargados de hacer unas audiencias públicas para definir el listado de contenidos de interés relevante. Y eso determina que al no haber autoridad que se encargue de hacer eso, no hay listado y AFA diga que puede ceder los derechos del fútbol encerrado y con codificación, como es lo que nos va a pasar a partir del domingo siguiente a las elecciones. Damián, Sí. ante esta situación, ante este panorama de regulación en favor del mercado, de apertura, de extensión de plazos, de ampliación de la posibilidad de propiedad, etcétera, ¿en qué situación quedan los medios comunitarios, los medios públicos? ¿Cómo aquellos que no son con fines de lucro tienen capacidad de crecimiento, de injerencia, Sí, entre los que tienen fines de lucro, los chiquitos están en problemas también los locales. Están en problemas todos. Efectivamente, Pablo Néstor tiene razón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? A ver, ¿qué haces? Me falta un par de cosas, si me permitís, que una es importante. Cambiando la autoridad de aplicación y de tener una participación de la sociedad civil y otra del Parlamento, y que no pudieran ser removidos sino por causa grave, el gobierno regubernamentalizó la autoridad de aplicación, Claro. puso un quórum de 4 propios, y los 3 que postulan las minorías del Congreso lo puede remover el presidente por decreto sin expresión de causa. Digo, para que la audiencia entienda, el representante del partido de la oposición que va a la autoridad, a la ENACOM, el presidente lo puede echar, aunque lo ponga el partido de la oposición, sin explicarle nada a nadie y decidirlo cuando tenga ganas. Se hizo, y ahí vamos a entroncar un poco, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por nombrar al sector, junto con Farco, fuimos en una delegación más grande de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión le advirtió en abril del año pasado al gobierno que estaba incumpliendo el principio de no regresividad de derechos. O sea, que el sistema interamericano, cuando hace la sesión, el resumen de la sesión final en abril del año pasado, le advierte al gobierno que no estaba cumpliendo. Ahí fue cuando el gobierno dijo, vamos a sacar la ley en 180 días, con un proceso de consulta. El 40% de las consultas se hicieron con empresas comerciales. El 2,5% las presencias en las consultas son de sectores comunitarios. El 0% es de sectores indígenas, que tienen 75 radios en Argentina, además de muchos otros emprendimientos. En este contexto, los medios públicos tienen 2 problemas adicionales. Uno es que le cortaron la plata a todo lo público. Radio Nacional unificó en las AM en el interior del país la producción, que teóricamente iba a ser federal, pero están repitiendo todo lo que sale de Buenos Aires, y la producción local quedó concentrada en las FM. Para que el público entienda, la AM del sistema de medios públicos en Paraná tiene mucho más tendido que FM Baixada, que es la FM que también está en Paraná. O sea, el alcance, no el tendido, es mucho mayor de una AM que una FM, con lo cual la población de la provincia se pierde escuchar la producción de la provincia. Claro. Luego, las universidades tienen un recorte de fondos brutal, con lo cual el auspicio de que las universidades, que ahí yo creo incumplieron su mandato histórico durante el gobierno anterior, en muchos sentidos. Uno es este, otro es que jamás lograron hacer ni una corresponsalía de las 40 radios universitarias en el Ministerio de Economía, en el Congreso, en la Presidencia. Y hoy se perdió una oportunidad histórica. Bueno, hoy no tienen plata, a lo cual todo tiende al deterioro. Y los sectores comunitarios, si bien la ley no los tocó, eso es para evitar un cuestionamiento formal serio, porque lo que hizo fue vaciarla. No hay publicidad oficial. Se acordarán los debates de si Clarín no tenía publicidad oficial, o perfil. Bueno, las radios comunitarias 0, de pauta nacional, y los fondos de promoción que la ley tiene y que fue felicitado por el Sistema de Naciones Unidas, tiene un mecanismo de promoción del tercer sector, tiene incumplimientos todavía del 2014, la línea de concurso del 2017 no se llamó, con lo cual no van a cumplir con la ejecución presupuestaria.
Y como frutilla del postre, porque el tiempo se acerca, en Radio Televisión Argentina hay 2 representantes de la sociedad civil que están nombrados por un consejo que se disolvió, que no existe más. Y el Congreso que tendría que reemplazar este viejo Consejo de Comunicación Audiovisual, que ahora se llama COFECO, que es Consejo Federal de Comunicaciones, no tiene entre sus facultades designar a las 2 personas de la sociedad civil, uno de ellos de las carreras de comunicación, que tendrían que reemplazar a los directores que ahora terminan en RTA. Claro. Vale decir, todo tiende a regubernamentalizar, a dejar huecos, supuestos huecos, y cuando no se cumplen lo que hace es fortalecer la posición de los más poderosos. Está bien. Damián, te mando un gran abrazo, también un abrazo de parte de todos los compañeros, compañeras de CONADU. Te dejo con Vir. Un abrazo, Damián, muchas gracias por esta comunicación. ¿Les puedo hacer 2 menciones más? Sí, por claro. favor. 2 segundos. Hoy en la Defensoría, en la audiencia de la Defensoría del Público, que es una instancia que hay que ver de qué modo se fortalece, e incluso para participar de la designación del reemplazante de Cintia Ottaviano, que hace un año que se fue y el lugar está céfalo. Hay que trabajar mucho porque ese lugar de la Defensoría es muy importante, un lugar de relevancia de derechos que de otro modo no se podría ejercer. Y ahí decía que lo que tenemos que hacer es juntarnos y apoyarnos. Y hoy hay 2 causas judiciales que requieren el apoyo de los compañeros, en general y de modo horizontal. Te diría 3 si uno quiere ampliarlo al mismo tipo de derechos. Uno es el de Pares TV, que está discutiendo Totalmente. las cuestiones sobre la privatización del fútbol. Otro es el de FM en Tránsito, que está discutiendo en la Corte la inconstitucionalidad de los decretos 267 y de la ley de DNU que permite que se haya hecho lo que pasó. Y hay un tercer caso que le compete particularmente a la CONADU, que tiene que ver con una práctica que el gobierno está tomando, que es que alguien demanda que no le guste una ley. Y el Estado Nacional, por vía de los representantes gubernamentales, se allanan en los juicios. Uno de los casos que pasó tiene que ver con la Ley de Educación Superior, pero no son los únicos casos en los cuales tenemos que el Estado deja de cumplir regulaciones porque no le gustan, sin derogarlas. ¿Qué pasó con lo de la gratuidad de la educación superior? Una serie de universidades se presentaron ante el Ministerio de Educación como demandado, cuestionando la constitucionalidad de la ley Puigros, de gratuidad y acceso irrestricto. Y el Estado se allanó, el Estado no cuestionó el juicio, razón por la cual hay universidades que se verían exceptuadas de la ley sin que la comunidad universitaria tome partido en la discusión, y el Estado, que está obligado a defender la vigencia de las leyes, no lo hace. Y esa es una práctica muy, muy complicada que se fue repitiendo en otras facetas de la vida institucional, y me parece que hay que advertirlo también. Totalmente. Muchas gracias, Damián, por la comunicación. Un abrazo, hasta un próximo De nada, encuentro. que siga muy bien.